SQL, lenguaje estructurado de consultas. Definición. SQL o lenguaje estructurado de consulta es un lenguaje de programación utilizado para acceder y manipular bases de datos relacionadas. ANSI, el American National Standard Institute, lo certificó en 1986 y desde entonces se ha vuelto indispensable para las empresas que trabajan con grandes cantidades de información. La idea es establecer un conjunto de comandos a nivel mundial que estén estandarizados en cuanto al manejo de base de datos en todas las aplicaciones. Características de SQL. Sencillez y comprensibilidad. Para la unificación estructural, usa la sintaxis que es fácil de interpretar en sus comandos. Flexibilidad. Los usuarios pueden adaptarlo a cualquier tipo de necesidad, lo que les permite visualizar datos y encontrar soluciones fácilmente. Integridad de datos. Protege de fallos y asegura que toda la información sea correcta y esté completa. Certificación por ANSI e ISO, International Organization for Standardization. Cuenta con el sello de aprobación de las entidades que garantizan calidad, conformidad y seguridad de su uso. ¿Para qué sirve SQL y por qué aprenderlo? Aprender SQL favorece el desarrollo profesional en cualquier área. Este lenguaje no solo se usa para tareas de programación, sino también los lenguajes de marketing, ventas y finanzas, así como analistas de datos deben saber cómo emplearlo para interpretar la información. ¿Qué son los comandos SQL? Los comandos del lenguaje de consulta estructurada SQL son palabras clave o instrucciones SQL específicas que los desarrolladores utilizan para manipular los datos almacenados en una base de datos relacional. Entre ellas tenemos el lenguaje de definición de datos, DDL, comandos que diseñan la estructura de la base de datos, definen el esquema de la base de datos, creando, modificando y borrando la estructura de sus objetos sin tocar la información contenida en ellos. Es decir, tú puedes modificar los campos que tiene la tabla o los elementos que están configurados allí, sus condiciones, su tamaño, eliminar o agregar sin necesidad de que haya pérdida de datos. Todas las instrucciones que permiten hacer esta manipulación forman parte del lenguaje de definición de datos. También existen comandos conocidos como lenguaje de consulta de datos, cuyo propósito es obtener información relacionada a la consulta para trabajar con otras operaciones, es decir, verificar un conjunto de registros que cumplan una condición, hacer una búsqueda de datos, hacer una selección dentro de una tabla de algunos registros o tuplas según algún criterio. El lenguaje de manipulación de datos, DML, sirve para controlar el acceso de información a los componentes de la base de datos mediante la inserción, actualización, bloqueo y borrado. El lenguaje de control de datos, conocido como DCL, se emplea para administrar derechos y permisos para controlar el sistema de base de datos. El lenguaje de control de transacciones, DCL, trabaja con grupos de tareas establecidas de ejecución conjunta, define las características de transacciones y puede ejecutar y crear un punto de guardado y revertir los cambios. Esto para garantizar la integridad de la información. Comando SQL. El DDL tiene algunos comandos como, por ejemplo, o entre los más difundidos está el Create Database, es para crear una nueva base de datos. Drop Table, que es para borrar una tabla. Alter Database modifica una base de datos cuando vas a cambiar la estructura de la base de datos. Truncate quita todas las filas de una tabla, pero permanece la estructura y sus columnas. De todos modos, más adelante vamos a verificar algunos ejemplos de uso de estas instrucciones. Rename es una opción de la sentencia alter table, o sea, de alterar tabla, para cambiar el nombre de una columna. En cuanto a comandos del DQL, lenguaje de consulta, básicamente la instrucción select, que extrae la información de una base de datos, es decir, seleccionar un conjunto de registros o tuplas bajo ciertas condiciones. En cuanto al DML, tenemos comandos como el update, que actualiza la información de la base de datos, el delete, que permite borrar información de la base de datos,
Insert into para insertar información en una base de datos. Loop para bloquear una tabla y evitar accesos indebidos en la misma. El call es para llamar a un procedimiento o su función, o sea, un conjunto de instrucciones que se ejecuten. Explain plan para mostrar un plan de ejecución de consulta. Ya no hablaríamos de una, sino un conjunto de las En cuanto a comandos del DCL, tenemos el grant para autorizar la carga de base de datos. El revoke para revocar privilegios de usuario. Y comandos del lenguaje de transacción del TCL. Commit, confirmar los cambios en una transacción. Una transacción es un conjunto de eventos que hasta que no se produzca la instrucción commit no van a estar totalmente ejecutadas, porque esto podría reversarse como un comando rollback, que es para reversar los cambios. Cuando no se logran hacer todas las operaciones de una actividad que conforma una transacción, se produce el comando rollback para deshacer los cambios y evitar que se pierda la integridad de la base de datos. Save point es para crear un punto en una transacción, un punto de control o de verificación. Y set transaction es para definir la modalidad de acceso.